Hola a todos, Ya estamos. bienvenidos, mes de agosto y nueva suscripción de la experiencia cervecera. Y llegó el mes de agosto. Y aquí estamos todavía. Que no nos hemos ido de vacaciones. Porque vamos a presentar la suscripción del mes de agosto. Que este mes toca Murcia, que es nuestra región, donde estamos nosotros. Acho. Así que nos hace mucha ilusión. Porque bueno, vamos a poder dar a conocer una selección de cerveceras de la región para toda la gente que está suscrita y para todos los que se quieran suscribir. Entonces, como siempre, 4 cerveceras, 2 cervezas de cada una. Hemos seleccionado a Yaka, que ahora hablaremos con Sigur, también la Ribera, el Cantero y Canana. O sea, tenemos una selección de diferentes partes de la región de Murcia con 8 cervezas estupendas por 22,99 como siempre, que te llegan a tu casa, además de regalitos, que este mes también tenemos muchos regalitos cerveceros que nos han dado las cerveceras porque son muy majas. Sí. Y nada, hoy tenemos a Sigur para hablar de las 2 cervezas que hemos seleccionado de Yaka, que tenemos aquí. La Farmhouse, que es una Hoppy Saison. Aquí, listo. Ahí está. Y la Porter Báltica, ¿vale? Una Baltic Porter Esto es. que está bien para esta época, que no es tan potente, ya nos explicará. Sí. Invitamos Así a que Simón. tenemos a Siul aquí ya. Y el niño, mira tú el Instagram de Biesap, es que mientras mi móvil está aquí, hay preguntas en el cuestionario que yo había puesto en los stories, ¿vale? Kiko, ¿qué tal? Antofer, a Xaben. Sí, hola a todos. A ver, Siu. voy a mirar las preguntas. Bueno, para que tengamos aquí Sí. cerca. Siu, te hemos enviado la invitación. Sí, ya estás invitado. Así que se conectará. Ahí, invitar. Ahora. Ya está. Uy, Yo. a Tenemos ver, un vaso. eso. ¿Qué tal, Siu? Muy buenas. ¿Qué tal va? ¿Se me, ¿Estás en...? se me ve bien? Sí. Sí, Súper bien. estás por la huerta, Guay. ¿no? Sí, en la huerta. Vivo en la huerta, aquí en casita ya por la tarde. Estupendamente, claro que sí. Pues mira, el mejor lugar para hablar de la selección de Murcia que la huerta, pues qué mejor, ¿no? Representación Correcto. de la región de Murcia, la huerta, estupendo. Pues muchas gracias por haber dedicado este rato a hablar con nosotros y, Joder, a vosotros. y para, Siempre. y para contarnos un poco sobre vuestra historia, vuestras cervezas y bueno, como todo lo que vamos a ir preguntando. Claro. Lo más fácil para mí es que vayáis preguntando todo lo que queráis. Yo me he Claro. traído hasta el ordenador para sacarme la chuleta porque, claro, es lo típico que... ¿Y qué lleva esta cerveza? Y digo, hombre, pues espérate, mire. Porque de memoria las cientos de cervezas que hacemos es imposible, por lo Eso menos te iba para a mí, decir, memorizarlo. que hacéis un montón de cosas diferentes, así que es normal que algunas se Claro. te quede algún detalle por ahí, es normal. Pero No, además también hablamos totalmente. sobre nuestras impresiones, lo que sentimos con la cerveza, entonces nada aquí es como muy obligatorio técnico. Todo es bastante informal y hablamos lo que queremos y ya está. Guay. Muy bien, pues nos gusta empezar los directos preguntando a nuestro invitado por curiosidad y por saber también qué hacías antes de ser un maestro cervecero, tener a Yaka en tus manos. ¿Con qué trabajabas, por ejemplo? Pues trabajaba, no exactamente, pero sería lo más parecido que os podría decir, sería como en la rama de la educación social. Ah, mira. Trabajaba como en un aula, sí, llámale un aula de asentismo, era trabajo con chavales adolescentes que no iban al instituto, que no iban al cauce así normal de formación, y teníamos así como una tarea así de unos cursos de formación. Curiosamente hay un antecedente respecto a la cerveza, porque en la última época de este trabajo montamos una panadería ecológica. Hacíamos pan con los chavales y entonces lo vendíamos por Murcia y tal. Ah, Y de alguna manera, en esa parte del pan, sí que, aparte de luego ¿cómo decirlo? Luego las casualidades de la vida y tal, pero bueno, que sí que es verdad que en esa parte del pan rastreo así como un antecedente pequeño, ¿no?
los cereales, las fermentaciones, en fin, claro. aquello ya me seducía de alguna manera. Tome contacto con la fermentación. Sí. Claro. Fue realmente muy pendiente de otras cosas en ese momento, más de los críos y de otros temas más educativos, pero bueno, ahí estaba ese pozo de que hacíamos pan toda la semana. Qué guay. Pero antes ya habías probado la cerveza artesana, ya estabas involucrado con... ¿Ahí ya elaborabas o todavía no? No. Yo realmente durante muy poco tiempo estuve haciendo cerveza así como dijéramos por hobby, pero que realmente muy poco. Yo siempre empecé, la conocía de unos años antes como consumidor, Ajá. pero de cara a elaborador y tal, desde muy al principio lo hice con un propósito, llámale laboral o, en fin, de alguna manera dedicarme a ello. Entonces, una primera fase que al final era muy homebrew, muy casera, 4 trastos, empecé en la cocina de casa como cualquiera que hace tipo hobby, pero yo siempre, de alguna manera en el inicio, era una fase que yo entendía como de aprendizaje para luego una parte en cuanto estuviera preparado más profesional, como luego así ha terminado siendo. ¿Y cómo ha surgido la curiosidad? ¿Tú te acuerdas del momento que ha surgido la curiosidad de elaborar cerveza, por ejemplo? ¿Cómo ha surgido esto? No, no recuerdo, quiero decir que así como con espectacularidad de recordar el momento donde se te enciende una bombilla, no, en mi caso no fue tan así. Era un momento de finalización de este otro trabajo que contaba, estaba el tema del pan, que no era broma, quiero decir que estaba ahí y recuerdo que en un primer momento, ya como por seguir otro rumbo y también porque el proyecto en el que estaba cambiaron cosas, etc., por circunstancias. Es verdad que en un primer momento pensé, la primera idea que se me ocurrió fue continuar con la actividad de elaboración de pan, pero como una iniciativa empresarial mía en particular, de hacer pan y comercializarlo. Y en algún punto que no recuerdo, por eso digo que exactamente no recuerdo, en algún punto dije, ¿cómo pan? Pan no. Pan no, cerveza, pan líquido. Y Oye, eso claro, sí pan recuerdo líquido, como ese viraje de pensar en montar una panadería a de repente estás pensando en montar una cervecería y ya nunca más pensar en lo del pan ni nada, como que es de eso que en el momento se te ocurre, no sabes cuándo es, pero es de esas cosas que ves con clarividencia, que dices, sí, cerveza, bien. Pues sí. He dado con la tecla, ya voy. No, pues mira, no sé cómo se te habría dado luego el pan, pero la cerveza se te ha dado muy bien, así que sí, por ahí está bien. Con la cerveza. Ya en aquel entonces me gustaba más beber cerveza que comer pan. Con lo cual siempre es un indicativo de que es una buena elección, porque por lo menos como para ir probándote tú y bebiendo y aprendiendo siempre es más... Claro, en fin. de algo que te gusta mucho mejor. Claro, sí. Qué bueno. Oye, ¿y cómo de repente surge Yaka? ¿Cómo es el germen de lo que es hoy día Yaka? ¿Cómo es el inicio? ¿Cómo fue ese momento de montarlo? En verdad, el inicio es justamente lo que estaba comentando. No hay un salto cualitativo hasta muchos años después. El nombre de Yaka nace en ese momento ya también que os contaba, muy inicial, en 2009. La instalación, como os decía, era una cochera, básicamente, de mi casa. Y se llamó Yaka, ya decía, en un primer momento ya con una vocación o con un planteamiento comercial que era, al final ir aprendiendo, pero ya como haciendo una marca y ese rollo. Y el nombre de Yaka viene del nombre de mi pueblo, el nombre antiguo que tenía mi pueblo, que es Yecla. De Yecla, el nombre que se le daba, ¿no? Era un poblado árabe que supuestamente estuvo en la misma ubicación, bueno, no exactamente en la misma, pero cerca y tal, y es como el nombre que luego ha derivado a los años en la actual Yecla. Qué guay, qué guay. Porque también nace en Yecla la producción, pero luego se traslada a Murcia, ¿no? Correcto, sí. Esto que os cuento de una fase muy cortita en la cocina y tal, no fue en Yecla, curiosamente, fue en Alcantarilla, aquí en Murcia, donde viví en aquel entonces, pero muy al principio sí que montamos como nuestra primera fabriquita, pero que es que realmente, con tal y como ha evolucionado el sector, lo que en aquel entonces podía ser una fábrica es bastante engañoso a lo que ahora se entiende como fábrica.
Sí. entenderme. Estamos hablando de, yo le llamo la fabriquita, pero que nuevamente era otra cochera, una cochera un poco más grande, que estaba ya en un campo de la zona de Yecla, en concreto en Pinoso, en el pueblo limítrofe de Yecla. Sí. Y era una cochera muy bonita, de una zona así rural, que había sido una bodega familiar antigua, de hace mucho tiempo, de una familia y tal. Y en una cocherita, pues básicamente se montó, sería más bien la palabra un taller de elaboración de cerveza más que una fábrica. Había 4 cacharros, 4 ollas, 4 mangueras, 2 frigoríficos, en fin, una cosa muy, muy, muy austera, realmente al inicio. Y Pero esa bueno, es el fase... comienzo, ¿no? Siempre así, un poco más sencillo también. Para Sí, llegar y sí, hoy sí, tener sí, lo que tenéis. correcto. No, muy guay, eso sí. Muy bonito también esa parte como de proceso muy largo y a veces desesperante porque es complicado, ¿no? Según como tal, pero bueno, para aquel entonces estamos hablando de que a día de hoy creo ¿no? Como que un sector va, aparte de lo que crezcan las marcas particulares, los proyectos particulares de dentro de un sector, el sector tiene como una identidad propia, como un estadio. Y realmente tú podías montar en 2009 una fábrica y que aquello fuera un taller y que se hicieran cocciones de 50 litros como hacía yo, igual que considero que a día de hoy sería muy difícil empezar con esos medios, porque Claro. como todo el sector está en un punto de evolución mucho mayor, Sí. Está en un claro, tú punto ahí diferente. como de repente ahora mismo pones una cerveza en el mercado que se elabora en tu garaje en una olla de 50 litros, pues lo tienes complicadísimo. Ya. Entonces, pero en aquel entonces, bueno, al final Hombre, era un estamos en desierto, nadie 2009. sabía lo que era la cerveza, nadie 2009 es la de quería, los había que hacer un primeros. trabajo lentísimo y entonces pues 50 litros realmente era bastante birra para aquel entonces donde nadie la quería. Claro, pero porque también fuiste de los precursores que hacían cerveza artesana y que empezaban Sí, a abrir, ¿no? A Claro. romper barreras, a abrir un poco la mente y bueno, es normal lo que tú dices, en esa época En 2009. estaba adaptado a lo que había, pero ahora mismo sería más complicado, menos mal, porque totalmente. quiere decir que ahora se consume más y que ahora Claro, claro, hay otra menos visión del mal, producto y que poco a poco la gente está más abierta a probar cosas eso es, diferentes. Así que eso bien. es. Oye, ¿cuál fue el primer estilo que hiciste? ¿Te acuerdas? Mm. Una stout, Ah, mira, Hombre, qué guay. nada mal. ¿Y qué seguro. tal? Aprovecho me acuerdo mucho ahí porque hay un colega que luego también se ha dedicado a esto, que es el colega ¿cómo se llama? De la tienda del cervecero, un tipo que hay también en Murcia precisamente, que es una de las tiendas también pioneras de venta de tal. Y fue a raíz de comprarle los materiales a él, pues fue como las primeras personas realmente que más consideraría yo que aprendí en esos Ajá. primeros años. Era de la gente también perteneciente a la Asociación de Cerveceros Caseros Españoles, que son una asociación de un lujazo, que hacen birras buenísimas en sus casas y tal, la peña. Y realmente siempre me acuerdo muy gracioso porque me decía que para empezar a hacer cerveza había que hacer una cerveza negra porque como era muy probable que algo te saliera mal, una cerveza negra siempre esconde un poco los errores. Bueno, Entonces, claro, si elaboras una cerveza rubia de 4 grados, de claro, 4 si y no te medio, así rompo un como poco que más. limpia y tal, dices, Ah, cualquier cosa que te equivoques, que ya te aseguro yo que en la primera vez que hagas cerveza te vas a equivocar, lo vas a notar y luego, claro, y luego te va a dificultar. Y entonces hacerte una cerveza negra en aquel entonces no estaba todavía encima de la mesa como ahora el estilo IPA, sí, pero pero una IPA muy hacerte una lupulada cerveza, también. claro, muy lupulada o bastante subidita de alcohol o con según qué características, te permite así en los inicios hacer cervezas bastante resultonas Sí. donde los errores puedan de alguna manera quedarse como muy bajito. Aún así yo recuerdo la primera cerveza que hice con mucho cariño y yo me la bebí entera, a mí me Claro. pareció divina. Yo no sé si era porque el negro escondía errores o no, pero a mí aquello me pareció exquisito. Dijo, uy, qué bien, qué maravilla, una cerveza negra aquí hecha en mi casa. Esto aquí Hombre, abre un mundo infinito. qué Qué guay. satisfacción. Hombre, qué ¿Qué satisfacción. tal? Vamos. Pues mira, Así que una negra. aquí comenta Palao Ale o Palao El, no sé cómo, estos nombres cómo Palau pronunciarlo. Ale. Yo visité la primera instalación. Ahí lo deja. Yeah.
Así Sí, que, sí, el Ale Palau, creo que sé quién es. Luego Ale hay Palau, gente que se llama Raúl al así, revés. pero creo que es un colega de Yecla. Pues Claro que sí, sí, ahí mucha gente visitó la primera instalación. Al final siempre nos ha gustado mucho, como en esa parte de la cerveza, de hacer como mucho gremio. Joder, al final la cerveza no deja de ser, como decía también un colega nuestro en Barcelona, no deja de ser como un lubricante social, ¿no? Sí, Entonces, entonces de siempre el tema relacional con la cerveza y con la excusa de la cerveza encontrarse sí, y sí. tal. Y en aquel entonces gran parte o muchas de las personas de hecho de mi equipo actual de trabajo, con el Pau, el Víctor o algunos otros, ya estuvieron en aquella primera instalación del campo de Yecla, claro que sí. Ah, mira, Javi Arabi dice, yo estoy con mi hermano tomándome una en la una en la fábrica. O fábrica. sea, ahora mismo él está en la fábrica Está ahí y él es un directo. en el Qué chulo. taproom. Bueno, Pues, saludos, Javi. salud a todos. Ya Pues empezaremos nosotros pronto también a tomar. eso es. Bueno, antes de lo que quería preguntar también es un poco sobre la filosofía de Jaka, porque me gusta mucho Don't Worry, Drink Happy de vosotros y yo quería que tú pudieras explicar un poco cómo esto se refleja en la rutina de vosotros, en plan, para elaborar, ¿sois más relajados o estáis siempre como muy pendientes del mercado, la gente? ¿Cómo funciona el estilo Jaka de elaborar cerveza? Mm, interesante pregunta. Es verdad que yo creo que es claro, aquí es complicado y también hay un punto en el que hablo, por supuesto, de mí, que no sé si todo el mundo del equipo respondería igual. Pero de alguna manera es como si preguntas por la frase, ¿no? Don't worry, drink happy, al final es como esas frases a las que tienes que ir si te despistas. No sé cómo decirte. Porque Sí. realmente claro, al preguntarme, entiéndeme, no precisamente ahora, en el momento actual, al tener también una empresa de un tamaño, un proyecto al final de una envergadura grande, mediana, grande, somos gente, sería tontería decir lo contrario, ¿no? Al final acarrea una serie de compromisos que van asociados también como a un hábito de trabajo bastante riguroso, serio, son muchos litros de cerveza, eso Claro. implica llámale como englobarlo si quieres, como una profesionalidad en todas sus facetas de elaboración, de venta, en un proyecto también por criterio propio que también tratamos mucho también como una definición muy de la empresa o de la iniciativa artesana, ¿no? Que sería como estar partícipe desde el principio al final último de tu labor, de tu producto, ¿no? Que no solo una fábrica en concepto de fábrica, eso me parece un detalle importante, a diferencia quizá de otras cosas, ¿no? Como una fábrica en tanto que no solo fabricar cerveza, se le llama fábrica de cerveza, pero la fabricas, la diseñas, comunica a través de ella, de la etiqueta, de lo que quieres decir, y luego comercializa el producto y por tanto también lo explica en catas. Nosotros, de hecho, en la última fase de este proyecto que tiene ahora la fábrica actual, que ya estamos 4 años, vimos también clarísimo que tener una parte de la fábrica con bar-restaurante, de manera que hubiera un servicio permanente de degustación de nuestro producto. De alguna manera, sí que creemos mucho en la idea de que el oficio artesano se nutre un poco de esa, ¿no? De estar presente en todo el recorrido completo, ¿no? Y es realmente muy bonito, en mi opinión. Sí, sí, Porque al final no produces una cerveza muy buena y te despreocupa, que es otro modelo, sino a mí me parece bastante chulo y realmente creo que da mucha vidilla a la compañía, ¿no? El hecho de que en las reuniones o en los encuentros tengamos dentro del equipo gente que se ocupa de todas las partes del proceso y que por tanto hay una comunicación muy fuerte en que a la hora de diseñar una cerveza, también respondiendo un poco a la pregunta inicial, a la hora de diseñar una cerveza, claro, está como el criterio del cervecero, de la parte más creativa o de lo que le apetece elaborar, pero también está un equipo comercial que también de alguna manera reivindica que el producto que se va a elaborar sea un producto que la gente entienda, porque Claro. al final no queremos hacer una cerveza para bebérnosla nosotros, queremos hacer una cerveza Exacto, justamente. claro, que aparte de por un tema económico, evidentemente, porque si no nos vamos a pique, también por un tema de que queremos que nuestro producto llegue a la gente y de alguna manera difunda una manera diferente
de hacer cerveza, de beber cerveza y de que este producto realmente que, por desgracia, en España sobre todo está como una cultura muy del vino y la cerveza relegada solo como el refresco así un poco sin mucha gracia, sin mucho protagonismo, pues como reivindicarlo como otra cosa muy diferente, ¿no? Entonces, claro, Claro. es siempre un diálogo que yo creo que es un privilegio realmente poderlo tener dentro de tu propia compañía y no teniendo parte externalizada. Es un debate muy rico el qué queremos hacer nosotros, qué pensamos que nuestros consumidores quieren, siempre en ese... Sí, un equilibrio. Sí, luego la parte de cómo lo transmito en el diseño, ¿no? Que vosotros también Claro, claro. lo tenéis muy definido, también Claro. tenéis una línea de, oye, pues la fija, luego las que vamos sacando, las que vais Eso es. sacando periódicamente, ¿no? Pues siempre le dais lo pensáis mucho, aparte de los nombres, os gusta darle una vuelta al nombre, hacer nombres que sean Creativos, diferentes, divertidos. O sea que, bueno, Sí, al sí. final sí, Eso es. sí que se refleja un poco todo eso en el ciclo de la cerveza, de cada una de ellas se ve. Sí, y este equilibrio de tener un portafolio diversificado, diferente, donde hay como la parte creativa del maestro cervecero, pero también hacer cervezas que va a servir en la gran masa, es algo también importante porque no podemos olvidar que es una cervecera, también es una empresa que paga sueldos, que paga Sí, eso es. el espacio, entonces hay que hacer un equilibrio. Al Sí. final es lo que también tiene que se hacer y pensar de manera muy inteligente. Es un equilibrio de todo. Yo estoy completamente de acuerdo. Muy Vamos Eso a comenzar, porque ya tenemos sed. bien. Yo no paro de No. hablar aquí. yo me la acabo de terminar. Ostras. Por eso que vamos muy lento. Pues ahora empezamos nosotros a hablar. Mira, y tú sabes. vamos a hablar de... Yo he calculado medio directo con esa y medio con la otra. Yo creo que voy bien. La Farmhouse, ¿vale? Que es una de las dos. A ver, aquí se ve bien. Una Hoppy Saison, que ahora nos vas a contar. Es una de las dos que hemos seleccionado. Voy a ir a por un abridor que me lo Sí. Y bueno, ¿qué te parece? Explícanos un poco sobre ese estilo, si son, porque la verdad que no tenemos tantas durante el año y durante el verano es un estilo de cerveza que empieza a aparecer bastante, ¿no? Estaba leyéndome la etiqueta. El estilo, efectivamente, el estilo Saison y ahí en verdad esta es un poco la explicación del estilo Saison y luego estaría también la explicación de lo que no solo el nombre de la cerveza, sino que también como una nomenclatura más allá de nuestro nombre, que es el tema Farmhouse, ¿no? Porque yo creo que así como por aclarar, igual aquí me equivoco, no lo sé, pero yo entiendo, como yo lo entiendo, es que el Saison es como un estilo más particular que un estilo tradicional, que ahora explicamos si queréis un poco, que viene tradicionalmente belga o de la zona Sí. Francia-belga, pero luego en el desarrollo, en la proliferación de ese tipo de cervezas Saison, pero ya como enriqueciendo la receta, sofisticándola, añadiéndole como aquí un poco de hoppy, también hace anteriormente a esta hicimos una Farmhouse IPA. Cuando ya te sales, yo creo, de lo que es el Saison tradicional puramente belga, es como yo creo lo que los americanos han venido a llamar la familia Farmhouse, que es de alguna manera como jugar con ese estilo, con esas levaduras, con esos perfiles, ¿vale? Pero luego ya como abriendo más las miras y jugando a otros estilos dentro de ese rollo, ¿vale? Entonces realmente no sería eso también es que es muy, muy difícil, ¿no? Porque no sería una Saison como de libro, de manual, porque al final eran cervezas, a diferencia de estas, por empezar con las diferencias principales, serían cervezas con un poco menos de lupulización, claramente, y luego, hasta donde yo sé, eran normalmente cervezas que llevaban adjuntos. Sí. Porque tradicionalmente era cerveza, el nombre Saison viene del saisoner, del temporero, que se llamaba aquí en España, ¿no? El trabajador del campo de temporada, que iba como a una tarea particular que requería de un esfuerzo extra, y entonces era pues los temporeros y tal. Entonces eso me viene a mí también como la incorporación en la cerveza de ciertos ingredientes, sean flores, plantas, cosas más del terreno, que daban un poco un añadido, un plus de rico, de sabor y tal a la cerveza. Y aparte de esto, las otras dos características principales, como bien decías tú, por eso yo creo que en verano
empiezan a aparecer por parte de las fábricas así craft y tal, más estilos de este tipo, porque son cervezas que por definición eran de una graduación significativamente alta para lo que es, para la apariencia que tienen y para la temporada en la que se beben, pero sin embargo con una drinkability o bebilidad, o lo que sea, como queramos traducir el término ese, muy alta. Sí, Sí, Era un poco la clave de que también cuando estás en el campo trabajando en temporadas de verano, lo que te apetece también es beber mucho. Si tomas una cerveza, como por ejemplo otras muchas tradicionales belgas, empalagosa, dulzona, de una densidad alta y demás, pues realmente se te hace difícil beber Sí, sí. más, ¿no? Y al final una cerveza ideada, la graduación alta para que se conservara bien en los meses de calor sí. y de gran drinkability para poderse tomar unas cuantas sin que se te atasquen, podríamos decir, ¿no? sí. A mí la verdad es que es un estilo que siempre me ha encantado. La verdad es que a mí el estilo Saison siempre me ha parecido una cosa genial. Sí. También como siempre digo, ¿no? Como que al final los estilos de cerveza, en mi opinión, cuando te tomas una cerveza, yo sí que tengo presente como esos detalles históricos, no sé. Y realmente también, a diferencia de la tradición, del grueso de la tradición belga, es de las pocas cervezas que son populares, porque hay como una distinción, por lo menos yo la hago, de que realmente la mayoría de las cervezas, como es lógico al final por quien tenía los medios para poderlas producir durante mucho tiempo, solo se producían en manos del clero o de la Sí, nobleza, claro. Porque al final hacer cerveza Claro, y esta costaba la hacían un dinero. los trabajadores al final. Claro. Y entonces, Sí, este estilo, y curiosamente, el otro estilo, que luego lo comentamos, que hemos elegido para hoy, también. luego esta tarde lo caía Sí, caí en la cuenta, digo, qué casualidad, son como justamente la elección de dos estilos, Tienen pues nosotros esta- los elaboramos, como ya sabéis, todos elaboramos estilos de todo tipo Sí, de proveniencia, pero estos dos que elegimos para hoy son como de origen popular, son estilos Sí. que en su origen se elaboraban por la gente, como quien elabora un guiso, quien elabora un plato, sí, ¿no? como el Popular para comer y gazpacho tal. de la gente que Sí, se va a campo y sí, se sí, hace sí. su comida, ¿no? Y Eh, esto se hacía en su birra, eso es. Pues algo así. La verdad que esta a nosotros nos encantó porque queríamos poner algo así en la suscripción, algo, un estilo Saison nos gusta porque es diferente, es belga, pero no es el típico belga, es más fresco, tiene la parte lupulada que le habéis metido, que también le añade algo diferente y que no es tan, a lo mejor, tan parecido a otras. Pero tiene la parte que has dicho que es muy bebestible o bebible o como se le quiera decir, que entra súper bien, además, Sí, que no sí, 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 parece sí. los 6,5 que tiene, no se nota, la verdad, que engaña, porque entra así tan facililla. Y si hace este verano que está haciendo tan Intenso. simpático, pues viene muy bien. Viene muy bien algo así. Sí, sí. Que aquí vamos. Totalmente. Totalmente. Y Esa es un poco la clave, esa es un poco la identidad del estilo. Sí. Que tenga una graduación alta, relativamente alta, y que sin embargo se beba muy bien. Eso lo resumiría bastante bien. sí. Y el diseño es muy chulo. A mí me encanta desde... Evoca un poco de... Sí, el La colo, granja. Sí, un poquito de lo que hablábamos, ¿no? Un poquito de granja, un poquito de tierra, de terreno, Esta luz es ese rollo. Al final también otra definición un poco más técnica del estilo, como ya más cerveceramente hablando, aparte del perfil así bebible y tal, y rico, y como... Es que en origen se entiende que por esa procedencia popular el aislamiento de las levaduras no era muy fino, con lo cual son cervezas fermentadas, yo creo que en su origen eran cervezas prácticamente como de fermentación espontánea o salvaje. Esto ya también, que no lo sé, es con esa actitud, pero claramente una cerveza elaborada con medios populares, como una receta campesina y tal, necesariamente al final no tenía unos medios donde solo una levadura fermentara, con lo cual a día de hoy también son levaduras, ahora ya sí que evidentemente se comercializan desde los laboratorios y tal, pero son levaduras que cuentan, yo creo que como con las cepas más originales o con las cepas estas que llamamos como de levaduras más salvajes, que son como más primarias y que por tanto dan como perfiles, diría yo, menos finos, menos pulidos, pero a la vez más complejos, ¿vale? Entonces esa es un poco
ese es el juego, ¿no? A veces te apetece una cerveza como mucho más elegante, menos compleja, más tiro fijo, una lager o otro rollo. Pero en el caso de la Saison, yo creo que cuentas un poco con que a nivel de aroma y de cata, ¿no? Va a tener una complejidad grande, donde va a encontrar matices de levadura afrutados, pero luego evoluciona cuando se calienta, cambia mucho. Es como una cosa realmente de los estilos, en mi opinión, más complejos de catar o de definir, ¿no? Sí, y sin embargo, bastante al gusto de todo el mundo. Pero Curiosamente, sí, decir, que luego el hecho de la complejidad en este caso no resta... Luego el resultado es muy bueno, porque sí. es algo que nosotros hacemos las catas a ciegas o catas sin ser a ciegas también, lo hacemos bastante. Y nos gusta poner la Saison, porque a veces es ese estilo que dicen, uy, pues es verdad que no es muy intenso, pero tampoco es una lager. Tiene su aroma, tiene su particularidad porque a veces tiene toques, ¿no? De alguna especia, pero es fresco. Entonces a la gente le suele gustar porque no lo conocen, no lo suelen conocer. Sí, con una persona que no sabe mucho. Sí, y yo creo que es algo, por ejemplo, esa combinación de haber metido un poco más de lúpulo en una cerveza que tiene un poco de toque cítrico, un poco de, no especiado, pero tenía algo de una acidez que viene de algo que de la levadura con el lúpulo. Yo creo que no la hace una IPA, pero aporta un amargor que se encaja muy bien con los otros aspectos de la farmhouse, de la Saison. Entonces yo creo que a mí me encanta. ¿Qué voy a decir yo? No soy especialista. Pero, ¿qué te parece a nivel maridaje? Nos gusta mucho hacer esa pregunta en plan informal. No hace falta que sea un plato, pero sí también una película, un momento. Pero, ¿qué te parece maridar esa cerveza? ¿Con qué? Si os parece, leemos la etiqueta a ver lo que pone. Ah, vale. Por ejemplo. Pues yo preguntaba, pues, si acaso tú tienes algún maridaje específico que te acuerdas, pero aquí dice comer de sopa y sopa y para atrás. Y para atrás. ¿Sabéis lo que son comidas de sopa y para atrás? Yo como que no sé lo que es sopa para atrás. Sopa para atrás. Yo como, me queda así un poquito. Vale. En las comidas, eso es un guiño muy... Siempre me gusta así como hacer guiños también en los textos y tal. Eso es un guiño muy a las comidas justamente populares, campesinas, que es un dicho que se utiliza mucho en Yecla, de ciertas comidas populares, en particular una en concreto que son las gachas migas, que es como unas migas, pero que se quedan en un formato gacha, no se quedan desgranadas como en Murcia, sino que se quedan tipo como una tortilla gigante de harina. Sí, como más húmeda, así más... Que no y sopa y para atrás son esas comidas donde se pone una cazuela o donde se pone la sartén grande en el centro de la mesa, y son comidas donde nadie se sienta. Son comidas de pie. Sopa. Entonces, uno va con un trozo de pan, en este caso, pero puede ir con tu tenedor, pero en el caso de esta comida que os digo tradicional yeclana, que es con la gachamiga, vas con un trozo de pan, coges una sopas, y entonces sopa y para atrás, y deja el sitio a que otro vaya a la sartén a coger. Entonces, comidas de sopa y para atrás son muy típicas también, por ejemplo, en los almuerzos en el campo. Ponen la sartén encima de allí de una mesa improvisada o de donde sea allí de un ladrillo, allí lo que sea. Y entonces la gente acude, come, no hay mesa, no hay plato, no hay nada. Está en el campo y por el rollo también, evidentemente, de campesino. Claro, sí. Este tipo de comida donde al final los maridajes no solo son, en mi opinión, organolépticos, ¿no? Sino que muchas veces los maridajes también son como... Bueno, al final el maridaje es una asociación mental que tú haces, bien con sabores, bien con momentos. Entonces, realmente cualquier comida que sea en medio de una viña o en medio de un campo donde estás recolectando la fruta de los árboles y se come de forma improvisada, así como todo junto allí en medio del suelo, ya os digo yo que esta birra seguro que en todas esas comidas va de cine, seguro. Pues yo al principio cuando había leído sopa para atrás, era en plan, tomar una sopa, echar para atrás para dormir una siesta y tomar la cerveza. No sé, yo había creado una historia en mi cabeza, de verdad. Bueno, pues es esto. Comidas de sopa y para atrás. Está muy bien, muy guay. Cuando lo has comentado, digo, hostia, claro, tú te echas así la sopa y te echas para atrás para que venga el otro a coger lo suyo. Correcto. Es sopa y para atrás. Qué bueno. Yo, por ejemplo, de cerveza me imagino en el campo, pero en una hamaca, que yo soy brasileño, y en Brasil se utiliza mucho una hamaca, debajo de un árbol fresco, tomando esa cerveza de puta madre. Yo me imagino así, tranquilamente tomando esa cerveza.
Muy idílico. Bueno, así mejor que en plena faena, claro. O sea, totalmente. Oye, Muy bien. pues, Pero bueno, luego por lo que hablamos, ya digo, la etiqueta ha servido para hablar de esto un poco, pero que luego a nivel organoléptico, en una armonía, en un maridaje, hostia, que creo que es una cerveza muy, muy fácil. En mi Sí. opinión, creo que es una cerveza súper fácil de maridar. No, Versátil, ¿no? quítate de medio los extremos, en el sentido de los postres, claro, eso quítatelo de en medio, pero al no ser una cerveza muy fuerte, muy, muy intensa, muy densa, que la obligaría a juntarse solo como con los platos contundentes y tal, pero tampoco ser una cerveza muy plana, que al final la obligaría a meterse solo como en los aperitivos, realmente una Saison es una cerveza muy guay, va bien, Sí. también esa complejidad que tiene va bien con ensaladas, con aperitivos, con Sí, cualquier plato sí. de Porque- pasta, por sí, ejemplo. con un embutido también puede ir bien. Aquí, si Sí, tú sí. paras y piensas, en esa cerveza encontramos lúpulo, cítrico, un toque de especiado, entonces sería jugar con lo que tú quieres, con algo picante, un poco con el amargor, con algo un poco más cítrico para limpiar paladar. No sé, se puede jugar muchísimo Sí, a depender o como no de es tan potente la con algo, perspectiva. bueno, como ha hecho una ensalada, algo Una ensalada. más, un poco que sea más Correcto. comida más Sí, ligera. Es muy es bastante versátil, todoterreno. Versátil. Bastante es todoterreno. muy Sí. versátil. Mira aquí, Diario de un Rockero dice, conocemos el zarangollo. Eso, Con un zarangollo va de cine seguro. No lo he probado, pero va bien, pues sí, con un zarangollo seguro. Vamos, estupendo. seguro. Exactamente. Mira, vamos a... Ya Que se ya acaba- no hemos ya se- puesto... ya se acabó. Venga. Muy Ya hemos rápido. acabado, ya vamos Voy, al nivel. voy a por ella. Es que la tengo en el frigorífico, claro. Si no, Claro, si la no, tengo sí, aquí, comenta, estoy comenta. muerto. Primero, Una ausencia de un minuto. No, menos, medio. claro que sí. Hicimos la lata porque es Entonces, muy bonita. esta es la segunda cerveza seleccionada. Aquí la Porter Báltica, como veis, el diseño de un velero, un nave, bueno, súper chulo. Ahora vemos todo lo que dice aquí, porque la verdad que ponen siempre bastante información en todas las latas, siempre te explican en cada una, Sí. te hablan de maridajes, te hablan un poco de todo. Así que Esto es algo que siempre decimos en las catas presenciales, que cuando compréis una cerveza artesana, miréis un poco la lata, la botella, porque siempre hay no solo la información técnica, pero como conocimientos sí, hay generales mucho más. sobre la cervecera. Aquí estaba Yo creo- diciendo Raquelilla esperemos Rosales, que dice, venga. la yaca va bien hasta con el aire que respiramos. Claro que de sí. verdad. Y dice, Juanjo, ¿qué tal? He vuelto. Mira, aquí estaba Juanjo Garavaga diciendo, ¿cuánta calidad juntos? Un abrazo. Ahora esto es- Mira, para que tú lo Y sepas, Raquelilla Rosales dice, la yaca va bien hasta con el aire que respiramos. Totalmente. y está diciendo aquí Diario de un Rockero, Es un plato muy rico el zarangollo, pues sí. No lo dudo. Pues sí, vamos a servirnos. Muy bien. Raquel comenta nuevamente que esa negra me encanta. Y nosotros vamos... Y Diario la va a tomar de botella. Pues muy bien, venga. Vale. Así nos Perfecto. acompaña. Sí, la Diario de un verdad, rockero. la verdad que tenemos la... Tenemos botella y lata, pero nosotros La- siempre nos gusta meter alguna lata en la suscripción. Y aquí dijimos, pues vamos a meter esta que va a Sí, gustar. mientras seguro. servimos, Siu, el tema botella y lata es una pregunta muy recurrente. Nos gusta preguntar para saber la opinión de todos. Para vosotros, de Jaca, ¿os da completamente igual? ¿Cerveza en lata? ¿O tenéis preferencia por lata, por la distribución? ¿Cómo funciona para vosotros? O a nivel creativo, lo que sea. No, yo realmente no tengo ninguna, como ya sabéis o tal, hacemos un poco indistintamente los dos formatos por una cuestión, pues, sinceramente os diría comercial, porque había un momento donde la lata empieza a funcionar bastante bien. Sí. Yo personalmente, pero que sería ya una cosa personal, podría decirte que hay ciertos estilos que me cuadran más o menos. El hecho de que la lata sea 44 centilitros, por ejemplo, en alguna cerveza me encanta, porque es una medida muy guapa, ¿no? Como que Sí. 33, a mí, por ejemplo, con alguna cerveza, según qué estilo, pero algunas cervezas se me quedan cortas. Sí. Si me tomo un tercio, me falta un poquito, Sí. pero si me tomo 2 tercios, es mucho. 2 tercios realmente igual no es demasiado para lo que yo me bebería. Entonces una pinta de estas americanas 44 hay un término medio muy interesante para cerveza sobre todo de corte así inglés y tal, ¿no? Como una pale
o una IPA, una negra y tal, realmente es muy guay. Sí. Es como un formato que te da el trago bien, es una medida muy guapa. Y luego es verdad que hay comentarios y entiendo que son ciertos, que ahora mismo la lata, siempre estaba como el mito ese de que la lata te aporta como sabor metálico y así. Yo creo que a día de hoy lo que es el envase de lata viene como muy trabajado de manera muy sofisticada y tal, y no aporta esos matices que igual sí que se encontraban hace décadas, ¿no? Un poco en la lata. Y es verdad, hay un tema que sí que es cierto, que es verdad que si cabe, te puedes encontrar menos exposición en la lata al oxígeno y a la luz. Y a la luz, claro. Que son dos elementos que realmente deterioran la cerveza o hacen que el proceso de evolución de la cerveza se acelere, ¿no? Se acelere para mal, me refiero. Que ese caducidad, que no tiene caducidad, sino ese punto óptimo a nivel organoléctico donde mejor vas a encontrar tu cerveza a nivel de cata, llega antes y luego corre mucho y se pierde antes también, ¿no? Sí. En botella que en lata. Pero ya digo que esto es una cosa súper fina, donde nosotros ahora estamos haciendo bastante análisis así de calidad y por un poco saber estas particularidades. Y igual te digo eso, que te digo que nosotros, por ejemplo, en fábricas como la nuestra, que tampoco es aquello el top de la sofisticación y que al final son procesos todos bastante manuales y tal, nosotros en muchos de los análisis hemos encontrado resultados idénticos en la lata que en la botella, idénticos. Yo creo que es tan sutil que nuestras mediciones no irán tan finas. Yo creo que luego es sobre gustos. Y Sí. a algunos porque tienen más manía por una cosa que por otra, que luego pasa también mucho esto en muchas otras cosas. Esto es. Lo bueno es que yo creo que lo que has dicho, vosotros dais la opción en casi todas las cervezas que tenéis, cuando lanzáis sobre todo las novedades, tener los dos formatos, que está muy bien, la verdad. Claro, sobre todo, como decía, en IPA, negras, bueno, como que hay algunos estilos que son como los preferidos, los que realmente los entendemos como en lata, y luego otras no, ¿eh? Tampoco hemos trabajado, normalmente ahora ya los estilos lager o estos estilos así de perfil más belga, que trabajamos mucho, la saison, la triple, todas estas seguimos haciendo únicamente en botella. Y luego, bueno, nosotros tenemos aquí alguna triple incluso en lata, y luego la cerveza se conserva bien. O sea que, Claro. al final lo que has dicho tú, hay una calidad ya de latas, del producto, del aluminio, de cómo hacen los materiales que hacen que no se transmita ningún tipo de sabor, que al final es verdad que... Y eso no me cabe duda. A día de hoy yo lo he probado ya muchas y yo no noto, ya digo, no noto diferencia, y a nivel de analítica ni siquiera la hay a veces. Sí. No es una cosa. Bueno, Pues Es una cuestión ya antes de hablar de la cerveza, yo tengo que comentar una anécdota, porque yo hice el curso de sommelier en cerveza, y una de las cervezas que habíamos probado a ciegas había sido la Báltica Porter de vosotros, y vuestra cerveza... ¿El curso en Alicante? Sabía. No, el Sabía. Ah, vale, Madrid. Sí, exacto. Y la Báltica Porter, la primera Báltica Porter que yo había probado había sido la vuestra, y cuando yo la probé a ciegas, te lo juro, que yo había dicho, esa es la de Jaca, y lo adiviné de primera, porque yo, de verdad, no sé qué pasó con mi memoria, que me fijé muchísimo en la vuestra, y nadie había dicho el estilo ni nada, solamente por la degustación a ciegas y todo esto, yo de verdad había dicho que era Báltica Porter y de Jaca, y fue como la puta hostia, que todos se quedaron como, hostia, además has adivinado la cervecera, y yo, bueno, también. Así que tengo un cariño muy grande por esa cerveza, así que cuéntanos un poco más sobre ella. Sí, nada, ahora que lo comentabas, es el segundo lote que hacemos. Ya sabéis que aparte de las referencias fijas, trabajamos con novedades, pero algunas de las novedades son novedades del todo, y otras son reediciones, son novedades en su momento, pero que muchas de las cervezas vamos de alguna manera pues elaborando, por ejemplo, las que tenemos un feedback mejor de la gente que la prueba, o no sé, las que nos caen en gracia, normalmente se reeditan con una frecuencia, yo creo, anual, más o menos. Entonces, en esta hemos hecho solo 2 lotes. El primero será aquel que tú me cuentas que probaste en el curso, y realmente que está ahora
comercializándose, está a punto de acabarse, de hecho, sería el segundo. Digo anual también porque al final, inevitablemente, claro, vas trabajando, vas jugando con diferentes estilos de cerveza también en función de la estacionalidad, ¿no? Es una de las cosas, de los lujos también que las cerveceras, que las fábricas de cerveza pequeñas, de volumen pequeño, nos podemos permitir, que es un poco cambiar mucho de estilo y también, por tanto, adaptarnos la cerveza que producimos al momento del año en el que estamos. Como es lógico, cervezas de más corpulencia o de graduaciones alcohólicas muy altas, a todo el mundo pienso, le vienen más como en frío, ¿no? En invierno, en Navidad, en temporadas de año así como más de comidas más contundentes y tal, mientras que en verano pues te viene siempre a la mente, ¿no? Pues tu piscina, tu playa, tu fresco, cosas, en fin, que te aligeren. Sí. Entonces la Baltic siempre el año pasado y se elabora como un poco así, ahora ya estamos terminando, pero bueno, como un poco cuando empiezan los calores, porque comparte bastantes características, fijaros, con la anterior, aunque es una cerveza totalmente distinta. Pero ya hemos dicho antes el tema del origen popular de la receta, que lo comparte, y también es como una cerveza que tiene una graduación que no es baja del todo, pero tiene una particularidad que es que con el tiempo empezó a trabajarse el origen de esta cerveza es cuando es una historia parecida, porque realmente la más famosa es la de la IPA, pero hay más historias más pequeñitas que son un poco el mismo rollo, que es que una tradición tan fuerte como la inglesa en elaboración de cerveza, claro, se veía ante la tesitura de exportar, de mandar sus cervezas tanto a colonias británicas suyas, como era el caso de la India, como a países que le interesaba el producto y lo querían comprar. Pero claro, someter a una cerveza, como todos sabemos, a un viaje acarrea ciertos peligros, sobre todo en aquel entonces, o a día de hoy todavía en la forma de trabajo nuestra, artesana o craft, que tenemos un poco esa manera de hacer cerveza de antes, donde no se pasteuriza, no se filtra y por tanto la cerveza es sensible a cambios de temperatura, en fin, es delicada. Y al final esta cerveza, como su nombre indica, muy sencilla, fue la Porter que empezaron como a adaptar la receta para mandarla a los países bálticos, los países del norte, ¿no? A ciertos países de aquella zona que tuvieron interés por esta cerveza. Pero tiempo después, no mucho, pero algunas décadas después, la cerveza, sobre todo en Polonia, que de hecho a día de hoy sigue siendo una de las fábricas que tiene una Porter báltica, esta de las más famosas, es donde empiezan a adaptarse las recetas de la Porter que compraban de allí a elaborarse en el país donde las recibían. Pero entonces en ese caso empezaron a elaborarse lager, porque eran ya países donde la cultura lager ya estaba, estamos hablando ya de esa época donde ya también empieza a haber lager, finales de 1800 mucho, y entonces ahí empiezan a haber fábricas que dicen, ¿por qué comprar la cerveza de Inglaterra? La elaboramos en nuestras fábricas, pero ahí es muy bonito cuando pasa eso siempre, eso vale para este estilo y para todos. Es súper bonito porque ahí es cuando el cervecero, con los medios, con las técnicas, con las maneras de entender el producto de su zona, entonces elabora un estilo de otra zona, con lo cual le pone su firma, le pone su sello. Sí, una interpretación. Una interpretación o una adaptación porque por las circunstancias, ahí influye el tipo de agua, igual cambia un poco el tipo de agua, las aguas de Inglaterra son aguas muy duras, muy mineralizadas y sin embargo me imagino, no lo sé con exactitud, pero las aguas de zonas más Polonia o de estas zonas más centroeuropeas, yo entiendo que son aguas más blandas, en fin, empieza de repente, por los azares de la vida, a cambiarse ciertos parámetros de la receta y hacen, en mi opinión, de la Baltic Porter, nuevamente, por eso decía, como la de antes, una cerveza dentro de su estilo muy bebible. Es una cerveza que tiene una graduación parecida a la anterior, en este caso 6,8. 6,8, que ya es una graduación alta, que podría como de alguna manera decir, hostia, esto va a ser difícil de beber, pero nada. Luego realmente, en nuestro caso sí que nos hemos agarrado a esta última parte de la historia que contaba, entonces hemos elaborado una cerveza con levadura lager, pero en nuestra ocasión, por hacer un poco ese nexo de unión en el que al final es de origen una ale,
que terminó siendo una lager, nosotros lo que hemos hecho ha sido fermentarla en lager, pero al rango más alto de temperatura que puede fermentar una lager. Vale. Porque al final las lager trabajan a temperatura baja y las ale alta. Eso es lo que un poco lo que se conoce así como el rechume. Al límite entre una y otra. Claro, pero luego dentro de las dos familias puede hacer lo mismo y es súper interesante. Dentro de las ale, como que el manual dice que puede fermentar de 18 a 25 y dentro de las lager puede fermentar de 8 a 14, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que si te aproximas mucho más al 8, acentúas muchísimo más los caracteres de la levadura lager, mientras que si te aproximas al 14, te vas como yendo, de alguna manera, al terreno ale. Y en el ale pasa lo mismo. Si una ale la fermentas a 18, estás como dejándola muy neutra, muy tranquilita, como llevándotela a un sitio. Y si la fermentas a 24, estás consiguiendo mucho más explosión de todo tipo de aromas, de ésteres, ¿sabes? Sí. Entonces, en nuestro caso es una lager trabajada a alta temperatura. Sí, sí, sí. Y yo creo que de forma no muy presente, porque esto es una cosa ya muy técnica que os he comentado, pero realmente de cara a la cata sí que creo que se consigue ese efecto de que es negra, tiene casi 7 grados, pero se ve bastante bien, está muy atenuada, tiene una densidad final baja, que no la hace como muy corpulenta en boca, muy densa, con lo cual invita un poco a trago largo y a Sí, en boca más ligera y se nota mucho más fresca. O sea, al final es lo que dices. Sí. Se consigue el quitarle esa pesadez que a veces tienen las cervezas negras o que te puede en estos momentos apetecer menos, pero aquí no. Aquí en realidad se está acentuando la parte más ligera de... Sí, además el torrefacto se nota, pero de manera muy suave. Yo creo que se nota claramente, pero suave. Y hay un retrogusto un poco más, no sé, yo noto más suave, un retrogusto un poco como dulce, pero no dulce como caramelo, pero un poco más dulce que un normal, que un aporte recurrente que se prueba en general. Así que para mí es una cerveza que a ciegas engañaría a muchísima gente, porque la gente se quedaría cuestionando qué estilo sería. Y una brown más, no sé, como estaría un poco ahí entre una brown y una Porter Báltica, así que está muy buena, a mí me encanta. Sí. Es una cerveza realmente diferente. Estaba viendo ahora aquí así el color, sí, que parece muy negro, pero si lo pones así un poco donde le da la luz, se ve bastante rojizo, sí, claro. Pero en otros tonos muy, no muy brown. Bien, pero así tiene lo mirando, que dices, se puede ver un poco la tonalidad rojiza. Sí, bastante brown en ese aspecto. Y luego, mirando la receta, que la tengo delante, efectivamente, yo creo que el estilo lo pide, ¿no? Como que no es como una stout que intensifica mucho más los torrefactos, sino que aquí, aparte de las maltas torrefactadas, evidentemente, hay como un degradado, ¿no? Estaba aquí mirando y hay 1, 2, 3, tengo 3 maltas como de degradado, es decir, que van cubriendo las diferentes escalas del torrefacto, con lo cual no solo tienes como el cafetazo, ¿no? No tienes solo como el negro, sino que tienes 3 maltas intermedias que cubren un poco esos matices que al final te hacen perfiles más achocolatados, no tan más brown al final, no tan negro como sería más propio de una stout, ¿no? Sino más en ese punto intermedio donde hay torrefactos, pero hay un poco caramelo, chocolate. Exacto. Yo estaba en ese universo, yo había dicho caramelo, pero chocolateado, sí, totalmente, sí. Correcto. Sí, el dulce ese de que no llega a ser cafetazo o chocolate muy puro, tiene como un punto así, chocolates con leche, tiene un punto como más suave, más dulce, más... Sí, eso, totalmente. Correcto. Maravilla. Eso se consigue con esas maltas intermedias que digo. Sí. Aquí yo quiero solo dar un momento solamente a Giuseppe, a Pepe, que es uno de los socios de la suscripción que recibe todos los meses la cerveza, y da mucho gusto ver los socios que se juntan al directo para también conocer más a la cervecera, porque él está en Madrid, por ejemplo, y conectarse en un directo como nosotros así mola mucho, que se acerque más a Jaca y conozca vuestro trabajo y todo eso. Claro, muy bien. Saludos a Pepe. Así ya está con ganas de que le llegue. Claro, que a él le llegará pronto. Y que sepan, bueno, aquí también han comentado
Ah, sí. Bueno, Raquelí ya ha dicho que algunas le gustan de Yaca, pero otras le encantan. O sea, que todas le gustan mucho y hay unas que incluso le encantan. Y que es de Jaén y que, vamos, que es súper fan vuestra. Y luego aquí Darío no, Diario de un Rockero pregunta, ¿la Blonde volverá? Ha dejado ahí esa pregunta en el aire. Pues no la sé responder esa. Puede ser. No la tengo, yo en mi memoria no la tengo como de las que han quedado así. Yo no la tengo a día de hoy, pero nunca se sabe. Al Bueno, final luego va de vez en cuando revisando al cabo del año la cerveza y algunas se reeditan, otras no, como decía, no sabría decir. Vale. A él le gustó mucho por lo visto, así que, oye, por lo menos... ¿Quieres? Cerramos la degustación de esa cerveza porque tenemos unas cuantas preguntas que habíamos recibido aquí en Instagram. Sí. La última pregunta que nos gusta hacer, nuevamente, maridaje. A ver si la lata dice algo. O... Siempre dice algo, pero a saber qué. Siempre. Aquí dice mejillones al vapor, almejas y salsita rica y documentales buenos de historia. Eso es verdad. Se conecta bastante con la cerveza. Muy buena sugerencia. Me gusta mucho. Sí. ¿Yo qué voy a decir más? ¿Alguna más aportarías? No, es verdad que le viene, es que es un maridaje curioso, pero siempre se ha dicho que a las cervezas negras le va muy bien el tema del mar, del marisco, del calamar, le va muy bien. Por lo que sea, tiene un punto así que hay gente que describe como salino, ¿sabes? Y está guay la prueba, así la experiencia de tomarte cerveza negra con esas comidas que realmente así como a priori nunca las vincularía con una cerveza negra, es interesante. Y una armonía mucho más convencional que no va a fallar nunca con las cervezas negras es la de los postres. Ahí no hay fallo. Cualquier postre que vaya con tono un poco de café, de cualquier tipo de chocolate, bien puro, bien con leche, todo eso va a ir de cine. Y por ende todo lo que le va bien al chocolate, es decir, todo postre como de base nata, ¿no? Claro, todo lo que le va bien a un chocolate le va bien a una cerveza negra, con lo cual también cualquier postre de nata, en su amplio espectro, entenderme, desde cosas más de merengue, de historia, helados de nata, cualquier cosa así que combina bien con un café, también va a combinarte súper bien con una cerveza negra. Sí, totalmente de acuerdo. Total. Genial. Pues hacemos algunas Pues preguntas. mira, aquí nos han preguntado. Abruzzi Homebrewer. Vale. ¿Cómo solucionar el mantenimiento de la cadena de frío artesanas en agosto, sinónimo de mini geyser? Vale. Porque a veces se le dispara cuando la abre. Claro, es un problemón, porque, o sea, dos cosas, voy a decir dos respuestas, una que es cómo solucionar el problema y otra no, ¿vale? La parte de la solución del problema, que nosotros somos muy obsesionados con ese asunto, es que las cervezas, cuando las envasas, tienen que tener atenuación, tienen que haber llegado a la atenuación límite. Es decir, que claramente has de asegurarte de que no hay ningún azúcar residual en el mosto que la levadura no haya transformado en alcohol. Entonces, en esa parte, que yo creo que, ya digo, que es como una obsesión bastante nuestra de siempre, porque además eso hace que la cerveza esté muy seca y por tanto en estos climas, nosotros que somos de Murcia, se hagan para mí más bebibles, siempre es como muy persiguiendo que no haya azúcar en el mosto y por tanto que no haya densidades altas y que no haya corpulencias. Sí. Pero entonces, claro, si no tienes azúcar en el mosto, cero, no va a producirse nunca un geyser. Que un geyser al final es una refermentación en botella de los azúcares que no fermentaron en el momento que debían. Eso por un lado. Pero es cierto, y a nosotros en Yaca, por ejemplo, ese problema, por suerte, no lo tenemos muy poco, por la obsesión permanente en que todo esté muy bien atenuado. Pero eso no soluciona el problema que comenta el compañero de la cadena de frío de este tipo de productos en verano. Nosotros también, siendo de Murcia, padecemos muchísimo este tema porque es muy problemático, porque aunque la cerveza no te haga el geyser, es decir, no refermente en botella,
hay otras muchas cosas malas que le pasan a la cerveza cuando la somete a unos picos de calor o sobre todo a una inestabilidad, a unas irregularidades tan fuertes de temperatura. Sí. Entonces, oxidaciones, deterioros de todo tipo y realmente es un tema que nos da muchos quebraderos de cabeza, como en estas latitudes nuestras que el calor aprieta, cómo trabajar con nuestro producto entre mayo, junio y septiembre. Realmente es un problema porque o vigilan mucho los transportes, vigilan mucho en fábrica, lo tienes todo controlado, tienes tus cámaras de conservación a unas temperaturas controladas, tienes las cosas bien, pero cuando el producto abandona tu instalación, claro, ya no puedes asegurar qué va a ser de él. Y si de repente en un bar reciben una caja y no la refrigeran y la tienen allí en un sitio en la barra, Ya. y están los equipos de los Sí. serpentines soltando el calor debajo de la barra y de repente tú vas allí y tocas la botella y está a 40 grados, No. pues claro, igual no te pasa un geyser, pero te van a pasar mil perrerías más Sí. de que la cerveza no esté buena al final. Al final es cata. lo que tú dices es importante, que es un poco que la gente sea consciente de la diferencia de una cerveza artesana de una industria. Sí, Y al final sí, es que sí, sepan que totalmente. se tiene que conservar diferente. Y te puede pasar en un establecimiento, en un bar, o te puede pasar en un supermercado, o te puede pasar en algunos lugares que no la almacenan de la manera correcta. Totalmente. Y bueno, Nosotros tenemos muchas veces la anécdota graciosa con los bares, que hay alguien que dice, quiero 3 cajas, y tú le dices, pero ¿cuántas te caben en el frigo? Dice, una, y digo, pues no, pues te vendo una. Hombre, pero ¿cómo me vende una? Si quiero 3, no, yo te vendo una. Y en cuanto quiera otra, y luego otra, pero claro, como llevando cuidado, porque la gente, si no conoce el producto con ese detalle que tú comentas, tiene un problema, claro. porque la primera caja es mucho más buena que la segunda. Esto si hablamos Sí, de o que una dicen, oye, esto que me en has enero, traído no está bien. pues da todo más igual, pero es que en Murcia en agosto, y en Murcia y en gran parte de la geografía Sí. Sí, de España, realmente hay un problema con que la cerveza no esté conservada de forma Correcto. adecuada. Eso es así. sí, Totalmente. eso es. Pues tenemos también de parte de Bares y Birras que pregunta expectativas de la comunidad cervecera a futuro y en qué están trabajando para eso. Eso, ahí te queda. Y para previsiones. Parece una rueda de Paso prensa otra de vez. Pedro Sánchez. Sería muy interesante, pero claro, sería una pregunta, un debate, no sé, un speech así Pero bueno, de vamos la a centrarlo en cerveza. vosotros. ¿Qué expectativa, que nosotros solemos preguntar también? También. ¿Qué visión tenéis o de aquí a unos 5 años, ¿no? ¿Dónde gustaría estar? ¿Qué tenéis como Mucha retos? Pues realmente somos, o sea, a día de hoy, en nuestro último proyecto con el emplazamiento de la fábrica actual, llevamos poco tiempo y realmente sería, en mi opinión, no grandes historias, sino más bien consolidar las cosas que al final hemos iniciado en esta última fase del proyecto, que teniendo en cuenta, por supuesto, la interrupción que ha supuesto el lío de los cierres del COVID y todo el liazo, al final llevamos casi 4 años ahí, pero que efectivos no son tales, ¿no? Y entonces al final, resumiendo mucho en nuestro caso, sería como consolidar el posicionamiento de la marca como un producto artesano local, entendiendo realmente que es de gran interés como poder consumir una cerveza que está hecha a pocos kilómetros, a pocos kilómetros de tu casa, ¿no? Porque al final una cerveza como estamos hablando justo ahora del problema de la temperatura y tal, una cerveza recién hecha, que no ha viajado, que no ha sufrido, que no se ha almacenado en sitios raros y tal, al final va a tener una calidad muy difícil de igualar por cervezas de muy lejos y tal. Sí. Y luego seguir un poco haciendo, también llevamos ya un tiempo con ello, haciendo un poco nuestra presencia en el plano nacional y algo si toca del internacional. Pero bueno, siempre en mi opinión, sin perder de vista como nuestro principal foco, que sería como la relevancia a nivel local, de ahí también lo de tener la parte de bar-restaurante, ¿no? Como
un punto así como en la hostelería y también en la restauración de Murcia, como nuestro sitio. Y luego lo otro, luego un poco, en fin, tener un mínimo reconocimiento, no tanto a nivel de un gran volumen de negocio depositado ahí, sino más bien un reconocimiento y una posición que creo que ya más o menos la tenemos en el panorama cervecero nacional, Sí. internacional, 4 cosas o algo así. Eso fue un poco la definición del proyecto en un inicio, y como realmente llevamos poco tiempo, hemos tenido la pandemia de por medio y todo está así, pues realmente yo te diría que los próximos 5 años es como realmente consolidar los mismos 3 pilares del inicio, Sí, sí. básicamente. Bueno, a nivel internacional, tenemos que decir que ya estamos poniendo nuestro grano, porque desde Beer Shopping ya vendemos a Portugal, Francia, Alemania, así que hay portugueses que ya conocen a Jaca, alemanes y Muy franceses, bien. así que Sí, sí. poco a poco ahí Muy estamos bien. contribuyendo. Hola ahí. Ay, pues. Gracias. Pues mira, aquí comentaba, bueno, Asturias Asturias Brewing Brewing Company, que estaba de momento comentando lo de la temperatura, ¿no? Y la conservación, dice que es una batalla perdida por ahora, vamos intentando educar. Bueno, un poco lo que comentábamos, ¿no? Que la gente comprenda que es un producto diferente. Es complicado, sí. Pepe, que nos está diciendo aquí, Pepe Andesk, que es muy fan, dice Viva Yaca, y te está diciendo, sí, quiero más refermentadas como la fresa y la happy. Bueno, será La Hopi. Sí, la Farmhouse, ¿no? La Sí, sí, es la que hemos probado. 75 centilitros, que también nosotros Correcto. hemos cogido por primera vez, Por para, primera vez. para ponerlo a la venta. Correcto. Haremos más, Pepe. Nada, Don't worry. Pepe, que desde San Pedro, bueno, sí, Pepe está ahí. Es conocido. Sí, sí, lo conozco. El Pepe sí lo tengo bien, lo conozco bien, claro que sí. Sí, sí. Pepe Nos dice Andreu, Hopi, Pepe. el corrector, eso, lo hemos entendido, Pepe. Hopi. Sí, son 2 cervezas que ya, bueno, ya sabéis, son 2 cervezas que hemos recuperado todavía una técnica más antigua, que es la refermentación en botella, con lo cual hemos hecho las mismas cervezas refermentadas en botellas de 75 centilitros, y la verdad es que es una cosa bonita. Sí, mira. Ese punto Bueno, para extra que poner da los la dientes fermentación. largos, también que lo vean. Ahí está. Qué precioso, ¿eh? Es increíble. La triple en formato 75, refermentada, Es y súper bueno, Es que esa botella de ese una tamaño pasada. tiene una elegancia que es impresionante, ¿no? Es como, ¡buah! Es muy bonito, me encanta. Dice Pepe, para no conocerme, pobre chico. Ya te digo. Pepe ahora cuando se pase el calor, que lo está pasando muy mal en verano, que ya nos lo está haciendo saber a todos, ahora dice que vendrá para Murcia. Así que ya le dijimos, a ver si te pasa. Pues, oye, que Quizá ya llevamos más de una hora aquí Una hora y hablando. 10, así que no queremos tomar más tu tiempo. Y- La última cosa que me gustaría preguntar es, ¿tenéis alguna Venga, la última. La última, te lo juro. ¿Tenéis alguna novedad por lanzar, por venir de Jaca que podrías compartir con nosotros o todavía es secreto? No, por secreto y tal no hay ningún problema. Al final tampoco es... A ver, la próxima sesión IPA, dentro de nuestro plan de novedades, la próxima sesión IPA es una sesión IPA con centeno, que está guay. Nosotros teníamos una IPA con centeno muy mítica, que era la Serious Red Sí, IPA. sí. Y ahora vamos a hacer una versión así ligerita, así en 4 grados y rubia, pero con ese carácter especial del centeno. La próxima negra es una Sport Stout, Wow. así como muy de manual, muy justo en la fuente, no como esta versión que hemos probado y que se va a otros países, sino muy la de allí. ¿Y qué más novedades? Y luego de novedades que, como decía antes, no son tan novedades porque son reediciones. La próxima receta Farmhouse que hacemos después de esta que hemos probado hoy va a ser la reedición de la Humo, que al final es una saison, es una sí. Farmhouse de baja graduación, pero con maltas ahumadas, que le da una combinación ahí, en mi opinión, chulísima. Es como ya mezclar la parte del campo con la parte de la hoguera, ¿no? Sí, Del sí, campo. sí. Me parece una cosa muy rica. Sí. Y otra reedición bastante mítica que tenemos mucha ilusión siempre de hacer, sale dentro de poco, sería la
la reedición de la Melocotonazo, de la Melocotón en almíbar, que es como la botella que habéis enseñado, Sí. pero ya sabéis que trabajamos diferentes recetas de triple con fruta siempre de Sí. temporada, Sí. y ahora ha sido la Mandarinazo cosecha también, ¿no, Hugo? de mandarinazo, luego más para el otoño y tal, claro. Sí, Y sí. ahora ha sido la cosecha del melocotón. Bueno, Nosotros trabajamos con el melocotón de Cieza, que es un referente también en la región, un poco Hombre. reivindicando también productos de aquí, ¿no? El melocotón de Cieza es excepcional y la hemos recién elaborado hace una semanita o así, Ah, bueno, bueno. para que para el final de agosto salga la segunda edición de melocotón en almíbar, la melocotonazo. Qué bien, Esas serían un pues, poco las cositas. pues nada, nosotros deseando que la saquéis, para Yo creo- tenerlas. Sí. Hay una pregunta Claro. más de Antonio Armero que dice que si habéis pensado en abrir algún taproom más céntrico en Murcia. ¿Oh? ¿Eh? Lo hemos pensado a veces, pero no. Pero ahora mismo, si estamos pensándolo en una fase así como de ejecutar el plan, no. Por Lo hemos ahora, pensado a ¿no? veces, claro, en una empresa se piensan muchas cosas de por dónde tirar y tal, pero al final, como decía antes, un poco los tres pilares de trabajo están ahora mismo bien marcados y realmente sería un poco nuestro bar, restaurante que ya tenemos en la fábrica. Es realmente la aportación que vemos más bonita por nuestra parte, de que puedes tomarte una cerveza allí viendo la fábrica, Sí. pero más allá de eso, de ya montar un bar que ya no tuviera esa parte de fábrica y tal, Por ahora son no. pensamientos que se tienen, pero a día de hoy no es un plan que tengamos Por ahora no. así Aquí nunca se establecido. sabe luego a ver lo que pasa. Nunca se sabe, nunca se sabe. Pero Eso es bueno, en todo correcto. caso, Y ahora- Antonio, gracias, que también es otro amigo de aquí que nos pasa Sí. mucho por... Y no, tengo que Ah, decir ¿no? que lo que tenéis ahora es una Está maravilla. genial, está Aquí genial. me encanta el tapirrón de vosotros, es súper bonito, se come de puta madre, se ve muy bien, de verdad. No, está Así muy que bien, está muy bien. súper Da guay, me gusto. encanta, Da gusto me ahí. encanta. Nos haremos esta semana, vamos a ir a tapirrón esta semana, ¿no? Sí, El creo que 4. sí. Sí, ya te comunicaremos. Muy bien, muy bien. Pues, oye, qué decirte, que llevamos 1 hora y cuarto aquí sin parar y muchísimas gracias. Bueno, dice Antonio, entonces hay que pedir más autobuses al alcalde. Claro, porque Antonio dice, yo voy, y luego ¿quién me trae de vuelta? Pues nada. No, total. Hay Bueno, que pero estamos muy cerquita del centro. Hay un paseo súper agradable de vuelta así para que se te pase un poco. Si uno hay que pedir una Tampoco- parada de taxi ahí al lado del tarro. Para que Los taxis ya los conocen. Tú llamas al taxi y le dices Ayaca y van directos porque ya no es la primera persona que se ve precisada de ese servicio. Pues sí. Total. Pues nada, que muchísimas gracias. Muchas gracias, Siu. De verdad. A vosotros siempre. Que espero que nos veamos pronto ahora estos días por ahí, por la fábrica, y que creo que vamos a ir algún día de estos. Sí. Y que nada, Cuando queráis. que a disfrutar del verano. Muy bien. Igual, chicos. Venga. Un abrazo. Chao, Hasta chao. luego. Hasta luego. Chao. Y bueno, acá saludar a la gente que está y que sigue todavía y los que han estado. Aquí dice Pepe, saludos. Puto verano. El que está Pepe está deseando ya que se pase. A ver, porque ya sabes, el calor aquí dura hasta octubre, o sea que paciencia. Sí. Antofer, feliz verano también. Green Lady, también qué tal. Y bueno, a todos los que han y todas las que han estado uniéndose. Sí. Como Lidia Berna, que todavía está aquí. Sí. Muchísimas gracias. Ya recordad que este mes de agosto la suscripción es Murcia. La maravillosa región de Murcia, donde estamos nosotros. La huerta de Europa. Entonces, bueno, tenemos 8 cervezas de la región, 4 cerveceras diferentes, Yaca, La Ribera, El Cantero y Canana, con una selección bastante buena, como siempre, variada, por 22,99, directa a tu casa. Hablaremos el jueves con La Ribera, con Juanjo. Así que nada, esperamos veros también por ahí. A los que vean luego el vídeo, que muchísimas gracias también. Y un saludo. Ya animo con el calor. Hasta luego. Chao. Chao.